Hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Estamos en la presencia de Cristo Jesús, en la presencia de su Espíritu Santo, el que nos sustenta, nos consuela y nos ilumina. A Él le damos la gracia, la honra y todo el poder, a nuestro Padre eterno, que nos permite levantarnos cada mañana, tener aliento de vida. Gracias, Señor, por este nuevo día. Estamos siendo las 6:17 de la mañana, orando, llegando a todos los hogares. Permítenos, Señor, que tu palabra llegue a todos los hogares de la tierra, Señor. Que en todo lugar, Señor, sea invocado tu santo nombre. Amén. Amén. Vamos a hacer un estudio hoy en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo 24, versículos 1 al 8. Versículos del 1 al 8. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Oiga bien, tengan cuidado de que nadie os engañe. Subrayen eso, ese versículo. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda. Procuren no alarmarse. Oiga bien, quiero que profundicemos sobre eso. También subrayen: procuren no alarmarse. Dice, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Amén. Amén. Les dije, subrayen esas partes de la Biblia porque hoy quiero que toquemos a profundidad el tema de la crisis por el virus que nos está atacando mundialmente. Vamos a volver. Me había prometido yo hablar poco de este tema porque es traumático para muchas personas que lo están viviendo constantemente y diariamente, pero también tenemos que fortalecernos en la fe, hermanos. Jesús les dijo: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo. También nos dijo: tengan cuidado de que nadie os engañe. Debemos resguardarnos de no dejarnos engañar por cualquier charlatán, y mucho menos que usen el nombre de Cristo Jesús. Recuerden que los demonios conocen a Cristo Jesús, saben que Él es el Hijo de Dios, conocen de su gracia, y muchos satánicos, muchos brujos en sus altares de hechicería tienen la Biblia abierta ya. Tienen la Biblia abierta, embaucadores, y la abren para mostrar señal de que ellos adoran a Dios, pero están adorando al diablo. Y esa Biblia abierta allá en ellos, por mucho que la abran, es un papel sin letras, porque de nada les sirve, porque el libro, este libro, es sagrado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces, que nadie nos engañe, dijo Jesús. También les dijo, procuren no alarmarse, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Es necesario que esto suceda. ¿Y por qué es necesario que esto suceda? En el desarrollo de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, les voy a decir por qué. Muchos, ante esta crisis que estamos viviendo, se preguntan, ¿será este el fin del mundo? Tú te has hecho esa pregunta, hermano. ¿Qué debo hacer ante esta crisis del coronavirus? ¿Qué debo hacer ante la crisis del coronavirus? Podríamos llamar a este estudio bíblico, ¿qué debo hacer ante la crisis del coronavirus? Pero hay tres posiciones y tres cosas que yo debo hacer, estando en mi casa, en familia y en la presencia de Dios. Nosotros no debemos ser apáticos, los cristianos, los católicos, los evangélicos, no debemos ser apáticos, ninguno, ni los ateos, póngale cuidado. Podemos ser apáticos a lo que se está viviendo mundialmente. ¿Por qué razón? Nosotros conocemos los inicios, hermanos, los inicios de esta pandemia, las noticias nos las han mostrado, y cómo se propagó con gran fuerza en China, después los países asiáticos, después se propagó en Europa, en el continente europeo, después vino a afectar a Estados Unidos con gran fuerza. Dios bendiga a esa nación y su Espíritu Santo libere a ese pueblo que está sufriendo por tantas muertes. Ayer nomás se hablaba con unas personas que es triste que las personas están siendo enterradas sin ningún tipo de honor, están siendo enterradas por montones, miles y miles de muertes. Pero Sudamérica no ha sido apática a esta problemática. Nosotros aquí en Colombia iniciamos con unos pocos casos hace ya casi 2 meses. Y hoy en día tenemos alrededor, ¿cuántos? 6.000 y pico, 6.570 casos, gracias. Y esos casos y eso que decía el ministro de Salud, que no se ha hecho prueba a todo el mundo. Y esta pandemia tiene una connotación de mucho cuidado. Es que algunas personas son asintomáticas. ¿Qué es una persona asintomática? Que no tiene síntomas y tiene la enfermedad. No tiene los síntomas como cuando yo tengo una gripa y se me ve la gripa y mantengo estornudando. Hay personas que no tienen ningún síntoma y están contagiados. Dios libre a esas personas y que su sangre los cubra. Amén. Amén. Entonces, en la casa, en familia, qué importante es lo que se ha desarrollado también. Yo no me canso de decir que este es un mal que es creado por el hombre, pero se ha desarrollado con este mal que creó el hombre. Satanás metió sus manos para dañar al pueblo de Dios. Satanás le metió zancadilla al pueblo, creyendo que nosotros íbamos a caer a los pies de él, pero se equivocó, el embustero ese. Se equivocó porque nosotros caímos a los pies de Cristo. Y qué importante que hemos visto a familias reunidas en mesas de oración, en altares familiares. ¿Qué es un altar familiar? Es una reunión donde se adora a Dios. Una reunión de familia, de muchas familias que en su hogar hacen peticiones al Creador y se le pide por necesidades personales o necesidades familiares. Se reúnen permanentemente. Y hay otras personas que hacen cadenas de oración. Hay una diferencia entre lo uno y lo otro. El altar familiar es una reunión de familia. Y la cadena de oración es un grupo de personas
que se congregan y hacen cadenas de oración con un objetivo de alcanzar una transformación, pero a través de la fe. Se reúnen y llevan un objetivo para lograr algo. Un ejemplo muy palpable: tenemos un hermano que está padeciendo por un cáncer, una enfermedad, y yo hago una cadena de oración con los compañeros, los feligreses de la iglesia, los cristianos, los católicos, y nos reunimos en oración para liberar a ese hermano con fe de que va a salir de esa enfermedad. Pero la presencia, hermanos, de Dios, de nuestro Padre eterno, está en las cadenas de oración, en las mesas de oración, en los altares de oración, en los altares familiares, en toda parte estamos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Recordemos, hermanos, que la oración del justo puede mucho. El libro de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 10, nos enseña algo. Y muy importante esto. Miren lo que Jesús lo está enseñando así, en un vivo ejemplo. Porque Jesús utilizaba muchos ejemplos, parábolas para enseñarle al pueblo. Y esto es lo que estamos enseñando nosotros. El libro de Santiago capítulo 3 versículo 1 dice que los que conocemos, los que enseñamos la palabra, tenemos que enseñarla de una manera sencilla para que sea entendible, pero sin tergiversar la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, mire lo que él les dijo en Lucas capítulo 11 versículo 5 al 10. Les dijo: supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Miren el ejemplo que Jesús utiliza. Si yo estoy cansando a un amigo, no importa la hora, él, para que yo no lo importune tanto, se levanta para que yo me vaya. Aquí nos está diciendo: mejor es Dios. Si yo busco a Dios en la oración, lo busco permanentemente, por la simple oración. La oración del justo puede mucho. Mire, Cornelio oraba todos los días y su oración fue escuchada. Hubo salvación para su casa. En el estudio bíblico de ayer lo decíamos. Daniel oró por su pueblo. Daniel 10, capítulo, versículo, creo que es del 5, creo que es, o del 1 al 10. Daniel oró por su pueblo y fue escuchado por Jehová. Elías oró fervientemente porque lloviera y llovió. Moisés clamó al Señor para poder salvar al pueblo y Dios le permitió abrir el mar rojo. Amén. Amén. Nosotros, si estamos conectados en oración y sabemos que buscamos permanentemente al Señor, nuestra oración es escuchada por Él. El que toca se le abrirá. El que llama también recibirá la respuesta. Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Nosotros, desde el punto de vista espiritual, hemos observado acontecimientos de la Biblia. Como nos dice en la Biblia, estos son principios de dolores, pero no es el fin, hermanos. Esta tribulación que estamos viviendo tiene que pasar para acercarnos más a Dios. Dijo Jesús en su palabra: tengan cuidado que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos usando mi nombre, dirán yo soy el Cristo y engañarán. Ustedes oirán de guerras, rumores, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda. Es necesario que sucedan estas cosas. Y hemos visto que ante estos sucesos la gente ha vuelto a los pies de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
Amén. Qué bonito es ver y qué bonito es que los arrogantes pierdan su arrogancia. Qué bonito es que los ávaros reconozcan que la plata no se la van a llevar a la tumba. El rey Alejandro el Grande les enseñó. Yo he leído esa enseñanza. Dejen mis manos por fuera para mostrarles que yo nada me llevo. El rico actualmente tiene las cuentas bancarias llenas, repletas. Pero ante esta pandemia, la pandemia del coronavirus no está diciendo eche para allá el negro, eche para allá el indio, eche para allá el blanco, eche para allá el rico, eche para allá el pobre. No, señor. Él dice todos. Le decía yo a la sierva Berta que día que hablaba con ella, le decía, esto está tan complejo que ni los curas se salvan. Ni los curas se están salvando. Aquí no se está salvando nadie. Lo importante, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, es que así estemos en el horno de fuego, estemos ante la presencia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo, Hamilton Urrutia, ante esta pandemia, lo único que quiero es estar ante la presencia de Dios. Esto no es para fin. Esto es una tribulación, un principio. La Biblia tiene muchos sucesos. Hemos oído de terremotos, hemos oído de el hermano levantándose contra el hermano, las guerras de muchas naciones, Estados Unidos queriendo pelear con China, guerras entre países poderosos. Estamos viendo ahora una plaga. No se les olvide que en Rusia fue siervo Nelson, que escuchamos la sequía y que se quemaron tantas en Australia. Escuchamos ese acontecimiento. También vimos por allá en África la plaga de langostas. Hoy estamos viendo una plaga más, pero tenemos que confiar que todavía no nos dejemos engañar por el embaucador. Ay, que es que allá en la plaza Garibaldi o en la plaza del pueblo, en la plaza principal, allá está Jesucristo y está diciendo que nos va a salvar. Falsos profetas, anticristos. El día y la hora de Cristo venir, nadie la sabe. Y cuando Él venga, va a estar, por su omnipresencia, va a estar tanto en el oriente como en el occidente, en el norte como en el sur, en toda parte. Vamos a escuchar las trompetas. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis? Capítulo 13, versículo 8 al 11. Lo más importante es esto, hermanos. Escuchemos lo que nos dice la palabra. Nos estamos alargando, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Apocalipsis 13, versículo 8 al 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Terminó en el 10? El que tenga oídos que oiga. Sí, listo. Bueno, entonces miren lo que nos dice la palabra allí. A la bestia la adorarán los moradores de la tierra, que su nombre, dice allí, no está escrito en el libro. Yo le pido a Dios que libre a este servidor y a todos los míos y a todos los que se conectan con nosotros, a que su nombre no vaya a dejar de estar escrito en el libro. Padre Santo, yo quiero estar en tu libro. El apóstol Pablo dijo en su libro, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7-8, dijo: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Yo quiero estar en la presencia del Señor, que mi nombre esté escrito, correr la buena carrera, guardando mi fe, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú también guardes tu fe. Amén. Amén. Al final del libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 16, el mismo apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el capítulo 22, hablando también al pueblo, y en el capítulo 26 les dijo el apóstol Pablo:
Cuando él era conducido a Roma a ser juzgado, les dijo, iba camino a Damasco con cartas de extradición de los cristianos y allí recibí una luz y se apareció Cristo Jesús y me habló y me dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y desde allí, Pablo tuvo ese encuentro con Cristo Jesús y el Señor le manifestó lo que quería de él. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Mire lo que le dijo Jesús. Te envío a muchos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hoy hemos recibido la unción del Espíritu Santo y somos obreros de Dios para servirle al Dios eterno y llevar su palabra para que muchos también se conviertan de las tinieblas a la luz. Y Pablo lo hizo y fue tan fuerte el amor de Pablo por las cosas de Cristo que no le importaba. Él sabía que iba a ir a lugares donde iba a ser maltratado, humillado. Él sufrió, pero Pablo sabía que su sufrimiento no lo iba a hacer claudicar al propósito en la permanencia en Dios. Amén. Amén. Al punto que él se sintió estrechamente ligado con las cosas de Dios. Y mire lo que dijo. Filipenses 1:21. Dijo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Repitan conmigo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Eso es lo que yo quiero. Vivir para Cristo y morir por Él. Amén. Amén. Esta pandemia, hermanos, o crisis como muchos la llaman, no es para el fin del mundo, pero anuncia cada vez más que debemos estar más cerca de las cosas de Dios que las cosas del mundo. Debemos ser imitadores del amor de Cristo y de la fe de Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser parte del pueblo de Dios o quieres ser parte de los de Satanás? Como dice el argot popular, esta pandemia Satanás la creó, pero le salió el tiro por la culata. Porque los que estamos en las casas, ahora estamos conectados con el Creador. Pero ojalá esa conexión con el Creador sea permanente. No hagamos como los 10 leprosos, que recibieron la salvación, la sanidad, y se fueron y no volvieron. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Gálatas 2:20. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 8, nosotros sabemos que estamos en principios de dolores. Allí lo dice la palabra, ahorita lo estuvimos leyendo. Pero aún si fuera el inicio del fin, hermanos, estamos ganando porque estamos direccionados a lograr la permanencia en Cristo Jesús. Así supiéramos que mañana se va a acabar el mundo, hoy doblamos rodilla y lo reconocimos a Él y ya lo estamos buscando. Entonces nosotros ahorita estamos desconectados con el gran Señor, el eterno. Amén. Amén. Apocalipsis 3:5 nos dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, los que seamos vencedores en Cristo. Apocalipsis 13:8 nos dice: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. Ahorita lo leíamos. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. No debemos desconocer que esta crisis, a todos los que vivimos en Cristo, nos permite actuar con prudencia, amor. Hermanos, aprendamos eso,
porque Cristo nos enseña que vivamos en su presencia, pero seamos prudentes. El mismo Jesucristo era tan prudente que cuando él sabía, él daba la palabra y enseñaba. Y cuando querían aprenderlo, por aquí entraban los que lo querían coger y por acá salía él. Los evitaba y se iba, porque todavía no era el tiempo de él morir. ¿Sí? El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Debemos ser prudentes ante esta crisis. No salgamos sin necesidad. Desinfectémonos las manos permanentemente con agua y jabón. Desinfectemos todo lo que compremos. Tomemos abundante líquido. Mantengamos las distancias. Pero que esa distancia no sea la que va a utilizar ahora el mal esposo para decir, si vio que como yo no me le puedo acercar mucho a usted, entonces usted haga para un lado y yo me voy para el otro. Ahora es que mantenemos unidos en familia, pero guardando las distancias para que no haya contagio entre nosotros mismos. Apartémonos de los lugares que mantienen muy congestionados. ¿Qué nos dice el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16? Leamos la palabra del Señor. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes. Amén. Y sencillos como palomas. Amén. Mire, Jesús nos está diciendo, sean astutos como la serpiente, pero sean sencillos como paloma. Ante esta pandemia, yo soy astuto, y si soy astuto, hago lo que les acabé de decir. Me lavo las manos, evito contagio, evito estar cerca en lugares donde haya mucha aglomeración, evito estar en algún sitio donde no tenga que estar sin necesidad. Estoy tomando mucho líquido. Soy astuto como la serpiente, pero soy como la paloma, porque estoy a los pies de Cristo, buscando que Él me lleve en su regazo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El libro de Proverbios capítulo 13 versículo 16 nos dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Oiga bien, hermano, no seamos necios. El mismo pueblo de Israel, oiga bien, por mandato de Dios, el mismo pueblo de Israel, cuando alguno de los del pueblo de Israel tenía alguna enfermedad, Jehová mandó al profeta Aarón o a cualquiera de los sacerdotes, lo mandó para que examinaran al enfermo, y si esa enfermedad que ellos tenían era contagiosa, los apartaban por 7 días del pueblo. Si aquí estamos viendo que tenemos que resguardarnos, que los que están contagiados tienen que ser aislados, es porque esta enfermedad es grave. Y esta gravedad de esta enfermedad, que no creó Jesús, no creó Dios, esta enfermedad grave que se ha llevado miles, tenemos 293 personas aquí en Colombia ya fallecidas, pero en países como Estados Unidos se ha hablado de un día donde murieron 4.000 personas. ¿Por qué no nos podemos cuidar? Seamos prudentes, nos dice el Señor. Nosotros andamos con Dios, pero nos cuidamos de la tribulación. El pueblo de Dios se resguarda del peligro y se resguarda buscando la presencia de Dios. No vamos a perecer sin necesidad, sabiendo que debemos ser prudentes. ¿Qué nos dice el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1? Leamos el Salmo del Señor. El Señor no edifica la casa. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Amén. Cuidémonos, hermanos, de vivir en avaricia en estos momentos de dificultad. Reconozcamos al prójimo, amemos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, apoyémoslos. Si tenemos la necesidad, sabemos que también el hermano la tiene. Y vivamos para Cristo Jesús, porque en vano edifica la casa si no vela, si no estamos ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Recordemos, hermano, que cuando se presentaron las 10 plagas en el pueblo de Israel,
ellos no fueron tocados. En el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel no fue tocado. Y no fue tocado porque fueron prudentes, porque aguardaron en Jehová. Y porque no se apartaron de las enseñanzas. Yo quiero que tú no te apartes hoy de las enseñanzas y que vivamos llenos de la bendición de Cristo Jesús. Confiemos en que su sangre, la sangre de Cristo Jesús, la que utilizamos, así como fue utilizada la sangre del Cordero para pintar el dintel, el marco de la puerta del pueblo de Israel, hoy utilicemos la sangre. Imagínate tú y yo, la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, usada para trazar una línea imaginaria y decirle a Satanás que no puede traspasar esa línea con la sangre de Cristo Jesús y ninguna plaga puede entrar a nuestra morada. Amén. Amén. Hermanos, si yo no tengo a Dios en mi corazón, vivo angustiado. Pero si ando en el camino del Señor, no tengo por qué temer ante el mal que el diablo está poniéndole al mundo, porque yo ando en la presencia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi confianza, terminamos diciendo esta palabra y quiero que la repitan conmigo. Mi confianza viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Quiero bendecirlos en este momento. Que la presencia del Espíritu Santo esté con ustedes permanentemente. Que acompañe sus hogares. Vivamos en Cristo Jesús. Seamos imitadores de Jesús. Vivamos de acuerdo a las enseñanzas del apóstol Pablo. El mejor o uno de los mejores apóstoles de Dios. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Dios los acompañe. Permanezcan conectados en nuestro canal de YouTube. Ahí les dejo el enlace para que ustedes visiten y allí vean todas las enseñanzas que tenemos durante todo el tiempo. Dios los bendiga y los acompañe siempre. Amén.